Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Cuando Dios formó y creó a través de su palabra su casa y su altar, cuando Dios envió al hombre a formarle casa y altar, esto Dios lo envió a hacer en el Espíritu y bajo santidad. Siempre que Dios envíe algún ministerio a crearle casa y altar, esto debe de ser bajo un orden. El orden se lo entrega a Dios, al sumo sacerdote, cuando le llama a trabajar en su obra. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra quiénes son las personas encargadas de trabajar en el altar de Dios quemando incienso. La palabra del Señor nos dice que fueron llamados Aarón y sus hijos. Cuando Dios llamó a Aarón, Dios lo llamó como sumo sacerdote. Y cuando Dios llamó a sus hijos, Dios los llamó como sacerdotes. Aarón, siendo sumo sacerdote, era levita. Sus hijos también podían ejercer esta asignación. Sus hijos también podían ser sacerdotes y ser levitas, porque Dios los había formado y creado con este talento, con este don, con estas habilidades espirituales. La casa que Dios envía a formar y hacer no tan solo debe de ser espiritual, sino que ésta debe de estar formada y creada bajo santidad, para que la casa de Dios y el altar de Dios se formen y se creen bajo santidad como Dios envía a hacerlo. Se tiene que seguir el orden de la palabra del Señor. Dios es espíritu. Lo primero que Dios hace con el hombre es lavarlo y limpiarlo espiritualmente. Cuando Dios lava y limpia a algún ser humano para que trabaje en su altar, cuando Dios lo lava y lo limpia, cuando Dios lo purifica, cuando Dios lo santifica, esto Dios lo hace con su palabra, a través de su palabra. Dios, sabiendo quién es el ser humano que califica para quemar incienso en su casa y en su altar, Él mismo, en la intimidad, Él va al hombre y lo comienza a preparar espiritualmente. Dios no mira lo que miran los hombres. Dios no mira cuán fuerte es, cuántas habilidades tiene. Dios mira el corazón del hombre. Dios mira su obediencia, su respeto a todo lo que le pertenece a Dios. Recordemos que Dios es espíritu, Dios no es hombre. Dios mismo escoge aquel sumo sacerdote y aquellos levitas que van a trabajar con las ofrendas del pueblo en el altar de Dios. Ningún ser humano puede llamar a nadie y darle cargos.
Ningún ser humano puede llamar a nadie y entregarle ministerios sin Dios haber dicho que se le tiene que entregar ministerios a seres humanos que Él no ha llamado. Dios mismo prepara al hombre en la intimidad. Dios mismo envía al hombre. Esto lo hace Dios. Dios purifica y santifica sus ministerios y luego de que estos tienen un conocimiento espiritual, luego de que estos entienden quién es Dios, luego de que estos entienden el reglamento y los mandamientos de Dios, ahí entonces Dios les permite que estos trabajen en su casa y en su altar bajo el orden de la palabra del Señor. Hay un orden que Dios le da a cada uno de los ministerios que Él llama a trabajar en su obra. Hay un orden que hay que seguir. Este orden es espiritual. Todo lo que le pertenece al Señor fue santificado y fue purificado por la palabra del Señor. Dios formó y Dios creó en el Espíritu. Luego se materializó todo lo que Dios formó y creó espiritualmente. Cuando Dios llama al hombre, de esta misma manera, según el ministerio que Dios le dé, según la obediencia de este, cuando este ministerio va a ejercer el trabajo que Dios le entregó según la ordenanza del Señor, no según el deseo del corazón del hombre. Cuando este ministerio va en obediencia a ejercer el trabajo que Dios le dio, todo lo que Dios le entregó por su palabra y a través de su palabra se materializa. Dios espera que cuando Dios espera que este ministerio obedezca a su palabra para que todo lo que Dios le entregó pueda ser efectivo según la esencia de Dios. Cuando Dios formó y creó al hombre, Dios le dio poder. Dios le dio autoridad. Cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra desobedece al mandato de la ley, quien toma este ministerio viene a ser Satanás. Disfrazándose Satanás de ángel de luz, él puede operar en el cuerpo del hombre. Dios nos muestra y Dios nos revela cómo el hombre se levanta en su contra cuando desobedece su palabra. Esto es, cuando profana sus objetos santos. Todo lo que hay en la casa de Dios, en el altar de Dios, fue santificado y fue purificado por la palabra. Los ministerios de Dios, cuando Él los llama, recordemos que ningún hombre tiene autorización para entregarle ministerios a nadie o para enviar a nadie a hacer trabajos en la casa de Dios. Dios mismo envía. Esto es porque Él sabe quién tiene el conocimiento. Según el conocimiento del hombre, Dios ubica a los hombres en cada una de las áreas de su casa para que estos trabajen.
Dios mismo es quien da los ministerios. La casa de Dios fue santificada y purificada desde el principio. Ella es santa. Para estos tiempos de apostasía, Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera su casa iba a ser profanada. De qué manera los ministerios se levantarían en contra, no tan solo de la palabra de Dios, sino que tomarían los altares de Dios y los destruirían. Esto practicando abominaciones terribles de las cuales le ofrece el mundo. Los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra no pueden practicar las cosas que le ofrece el mundo. Esto porque ellos fueron santificados y purificados para Dios. Los ministerios que Dios llama y separa para que trabajen en su obra le pertenecen a Dios. El pueblo le pertenece a Dios. Ningún ministerio puede tomar el pueblo del Señor y enviarlo a hacer nada que Dios no le haya dicho. A los ministerios que el pueblo puede hacer. O sea que si Dios no envía a un ministerio a decirle a algún ser humano dentro del pueblo que ejerza alguna asignación, ningún ministerio puede hacerlo. Dios es quien entrega los ministerios y quien le dice al hombre lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. El pueblo le pertenece a Dios. Dios entregó un orden por el cual los ministerios tienen que trabajar en la obra del Señor. Dios entregó un orden el cual le dice a los ministerios de Dios qué cada uno de ellos tiene que hacer en la obra del Señor y qué no puede hacer.